Esta ley de educación nacional es buena porque fija taxativamente la responsabilidad del Estado. Declara la educación un bien público y además un derecho personal y social para todos los argentinos. Senadora Amanda Isidori, 2006. Ahora, hubo temas que se debatieron y se consultaron con diferentes sectores. ¿Se puede decir que esta ley de educación nacional fue la más debatida? Probablemente. Nosotros calculamos 4 millones de personas que participaron en la discusión de la ley. Lo calculamos sumando simplemente lo que en las jornadas de cada escuela. Nosotros 2 días dedicamos de clase a este debate, es decir, donde los alumnos, los docentes y los padres se reunían a discutir en todas las escuelas, 2 días sin clases dedicados específicamente a esto. Pero después, no sé si te acordás, hicimos una encuesta muy grande en todos los diarios, que lo hicieron voluntariamente. Los diarios incorporaron 2 páginas con estos temas. Bueno, debe ser obligatoria la secundaria, hay que incorporar obligatoriamente una segunda lengua, hay que incorporar las nuevas tecnologías, hay que renovar los contenidos periódicamente. Se tomaron grandes temas y la gente opinó. Y lo que refleja el libro, la verdad que es un libro largo en el sentido de que tiene mucha documentación también, no solo texto, es cómo fue nuestra primera propuesta de proyecto, cómo se modificó después de la primera jornada y después cómo quedó. Habría que ver qué aportes hubo y por supuesto si se incluyeron, porque se consultó a profesionales, se consultó a sindicatos, a los pueblos originarios. Sí, ahí está en el libro relatado. Hubo en este Congreso, por ejemplo, el Senado lo votó casi por unanimidad. Solamente hubo 3 senadores, 2 que venían del partido de Bussi, de Tucumán, digamos en aquel momento todavía senadora por San Luis, votaron en contra, el resto votó todo a favor. Así que prácticamente todas las fuerzas políticas de la Argentina en el Senado votaron a favor, con algunos temas de discusión, por ejemplo, está en el libro el tema del laicismo, la palabra laica no está, como no estaba en la 1420, tampoco estaba acá, pero muchos sectores consideraban que la perspectiva desde la cual se había realizado dejaba fuera la religión, cosa que es verdad, y otros sectores decían que si no estaba la palabra laicismo estaba el peligro de que estuviera la religión. Entonces, bueno, cómo se llegaron a consensos para que al final todo el mundo acuerde es interesante. Y se consultó también a las comunidades de diferentes religiones. Sí, las comunidades religiosas, por supuesto, participaron porque, entre otras cosas, también tienen ellas una actividad educativa muy importante. Se debatió mucho el tema de perspectivas neoliberales, porque había quien planteaban esta de generar un sistema educativo para el Chile, donde se pague por alumno. Algunos planteaban el tema de las escuelas ser evaluadas y por ranking, entonces reconocerlas más o menos de acuerdo a la evaluación que tenían. Bueno, el tema del examen obligatorio a los docentes para también colocar el salario docente en virtud del resultado del examen de los docentes o de los chicos. Avanzamos en un tema que la verdad que todavía no se está implementando, pero es muy importante, que los docentes no lo conocen, que ahí se crea la posibilidad de las 2 carreras docentes. Si hoy un docente, si quiere ganar más, tiene que ser directivo. Es decir, por supuesto, por cumplir años y por antigüedad, que no es ningún mérito, uno puede ganar más, y lo otro es ascender en la carrera docente. Entonces, un buen docente de aula puede ser un mal directivo, o capacitado o porque no tiene las condiciones de liderazgo, de conducción de grupo, de administración, de gestión. Entonces, igual quiere ser directivo para ganar más. Entonces, la idea es que haya una carrera donde vos puedas ganar más siendo docente de aula, y donde tengamos los mejores docentes como docente de aula. Y otra carrera, que siempre parte de la base que primero tenés que ser docente, para aquellos que sí quieren ser directivos. Todavía eso no se implementó en ninguna provincia, hay que hacerlo a nivel provincial, pero es nuestra idea. Vos tenés en muchos países del mundo donde docentes hacen maestrías o hacen doctorados y siguen en el aula, porque vos le pagas más por haber hecho una maestría, por haber hecho un doctorado y estar donde más se lo necesita, ¿no? Se incorpora la idea de, se aumentó 1 año la formación docente, que en muchos lugares del país era 3 años, se pasó a 4, pero en ese 4.º año se colocó la obligatoriedad, parecido a la de los médicos, de hacer la residencia. Es decir, no solo las observaciones que se hacían, sino tomar una responsabilidad de 6 meses en las escuelas de los chicos más humildes, porque es justamente las escuelas donde tradicionalmente los docentes no tienen contacto y por donde empiezan a trabajar. Entonces, una prueba de fuego. Sí, bueno, la idea es que vos empezás a trabajar por la escuela de los chicos más humildes, a medida que vas teniendo puntaje te acercás a tu casa, es decir, pasás a escuelas de clase media, y las escuelas de los chicos más humildes tienen docentes que van rotando permanentemente. Bueno, ahí la idea es premiar al que se queda en esas escuelas.
Es importante que aquellas jurisdicciones que todavía no han adecuado sus normativas a la Ley de Educación Nacional comiencen a hacerlo. Si bien las leyes no lo resuelven todo, es sabido que aportan para delinear ejes y rumbos. Doctora Adriana Puigros. Bueno, los debates pueden ser interminables, pero seguramente en algún momento se necesitó que esta ley se apruebe, se sancione para empezar a hacer acciones concretas. ¿Cómo se concilia eso? Bueno, es interesante porque nosotros nos propusimos 6 meses, duró un poco más de 6 meses, se terminó votando justo el último día de sesiones en diciembre. El debate en el Senado y en diputados ahorró tiempo porque lo que hicimos fue debatir todo en el Senado. Entonces los diputados participaron de la discusión del Senado y una vez que estuvo la ley reformulada en el Senado, ya en diputados no se aceptaron modificaciones, con lo cual hubo un debate especial de por qué los diputados no incorporaban modificaciones, pero en realidad ya las habían incorporado en el debate en el Senado. Y te diría que la discusión que respecto del tiempo tuvo que ver con la necesaria maduración de ciertos debates y la necesidad de negociación, y yo pongo ahí en el prólogo la idea de concertación. No es una ley de consenso, no es que el 100% está de acuerdo con el 100% de las cosas. Cada uno dejó de lado alguna particularidad con la cual hubiera estado de acuerdo, hubiera querido que esté, en virtud de que haya una concertación respecto de algunos objetivos centrales, porque se concibe que esto es una ley de mediano y largo plazo. Es una ley que toma temas distintos. Por ejemplo, en esta ley se crea por ley el Canal Encuentro. Sí. El Canal Encuentro lo habíamos creado por decreto y con una normativa rápida, digamos, en la ley, y ahora ya es ley, no se va a poder sacar nunca el Canal de Encuentro, salvo que se reformule la ley. Se plantean temas como, vos decías, el tema de los pueblos originarios. Bueno, hay un consejo de pueblos originarios, digo pueblos y no comunidades, como decía antes, porque justamente por la discusión del Código Civil que tenemos estos días, muchas veces nos explicaron que no se consideran comunidades, muchos de ellos, sino pueblos. Y el capítulo de pueblos originarios, que es educación intercultural bilingüe, fue acordado y fue firmado en un acta con, te diría, 60, 70 comunidades distintas, que es difícil de hacer, ¿no? Y yo creo que en cada uno de los temas, el tema del papel de los medios de comunicación, que hoy en día no lo están jugando, era muy importante. Son tan educadores a veces los medios de comunicación como la escuela. Y llama la atención que esto esté en la ley. Sí, era previo todavía a la ley de medios. Sí. Y ya habíamos planteado esta necesidad de un consejo donde se acuerden, como hay en muchos países del mundo, qué contenidos no pueden ver los chicos, qué contenidos realmente sí tienen que estar incorporados, qué valores tienen que transmitir los medios y cómo no puede ser que la escuela transmita una cantidad de valores que van en una orientación y sea prácticamente los medios un factor contracultural respecto de la solidaridad, del trabajo en equipo, del respeto por el otro, de la no discriminación. Entonces, bueno, cómo hay que discutir en algún punto también los valores que transmiten los medios, ¿no? La Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, significa una importante experiencia de concentración política en un proceso orientado a la construcción de una sociedad más justa, en el marco del orden político democrático. Licenciado Juan Carlos Tedesco. Hay nuevas generaciones de docentes que quizás no conocen la ley. Hay también nuevas generaciones de padres que se incorporaron al sistema educativo que seguramente tampoco. Es importante leerla, estudiarla, permite conocer los derechos. Ahora, ¿se incluye su estudio en los institutos de formación docente y en las capacitaciones? Espero que sí. En realidad lo que ocurría, y por eso demoró como 5 años este libro, pero para mí era una asignatura pendiente, y con Karina, que había sido quien había tenido la tarea de recopilar la información de todas las instituciones, más de 700 instituciones mandaron informes escritos. Ahí está la página donde uno puede acceder a todos esos informes, desde los sindicatos docentes hasta sindicatos de amas de casa, asociaciones de consumidores, organizaciones barriales. Realmente provocó mucho debate, está toda esa documentación. El trabajo era enorme y bueno, un momento que dijimos, bueno, paremos, tengamos este libro como material pensado en los profesorados. La idea de este material es que tanto las universidades como los profesorados tengan un instrumento para estudiar la ley. Por eso está puesto, casi no es un libro de difusión masiva, sino es un libro que lo hicimos pensando en los docentes.
Está el primer proyecto, insisto, de documento de base, está el primer documento, el primer borrador de la ley, todas las modificaciones, está cada uno de los debates, y sobre el final incluso hay opiniones actualizadas. Escribe el ministro de Educación, Alberto Silioni, que participó en aquel momento y volvió a participar ahora con un texto especial 5 años después de la ley, pero está Adriana Puiggrós, que fue la que redactó una ley, o encabezó la redacción de una ley similar para la provincia de Buenos Aires. Están, bueno, quien era del radicalismo en aquel momento, la presidenta de la comisión, Amanda Isidori, Blanco Zuna, que es la presidenta de la comisión en diputados, y bueno, todo el mundo dando su mirada respecto de qué pasó una vez que se aplicó la ley. Bueno, a 6 años aproximadamente de su promulgación se podría hacer cierto balance. ¿Qué se logró y qué falta de lo que está planteado en la ley? La ley de educación es una ley programa, como lo fue la 1420. ¿Se logró aplicar la ley 1420? Bueno, cuando vos ves los datos todavía hay una pequeña no. parte de chicos que no pudieron ir a la escuela. Y estamos hablando de 120, 130 años. Es decir, fue la ley del siglo XX, sin lugar a dudas. Después hubo otras leyes pero hubo un siglo para aplicar esa ley. Cuando nosotros ponemos obligatoria la escuela media, y tenemos nosotros dentro de la escuela media, por ejemplo, ahora que se está discutiendo la votación para los chicos de 16 y 17 años, la posibilidad de participación electoral, fui a ver año por año cuántos chicos tenemos. Y bueno, nosotros tenemos que el 82% de los chicos desde 16 años están en la escuela. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un altísimo nivel de escolaridad. Todavía nos falta para llegar al total y que termine en la escuela media, porque la mayor parte termina de cursar y no va a buscar el diploma o deja alguna materia colgada. Es decir, nos falta ahí esforzarnos, pero este camino de que todos terminen la escuela media seguramente lo vamos a recorrer, como estamos recorriendo el camino de la sala de 4 y la de 5. La de 5 ya está en el 95% y la de 4, increíblemente, es la que más aumentó entre el censo 2001 y 2010. Aumentó de 37 a cerca de 60. La verdad que fue un salto enorme, porque estamos hablando de decenas, centenas de miles de chicos que se incorporaron. Así que la ley marca orientaciones para dónde caminar. Bueno, reformuló los planes de estudios, creó el Instituto Nacional de Formación Docente, porque nosotros tenemos cerca de 1.300 lugares donde se forman los docentes y estaban muy dispersos y hacía falta centralizar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en las jurisdicciones que políticamente no coinciden con el gobierno nacional en relación a la aplicación de la ley? No, en general todos avanzan en la aplicación de la ley. Te diría, tenemos problemas serios ¿cuáles son los principales problemas? Tenemos problemas serios en la jornada completa o la jornada extendida. La ley dice que la escuela primaria tiene que ser de jornada completa y jornada extendida. Este es un tema que estaba planteado en un 30% en la ley de financiamiento educativo, pero la ley ya lo dice para todos. Entonces, todavía tenemos que dar un vuelco muy grande. Pero allí. Eso se va a relacionar seguramente con la mayor construcción de escuelas. Es mayor construcción de escuelas, es mayor inversión en formación docente. Por eso la ley dice jornada extendida o jornada completa, porque vos podrías encontrar formas de extender, aunque sea 2 horas. Sí, eso se hace en algunas escuelas. Claro, entonces vos podrías extender con las materias curriculares en contraturno, no sé. Hay muchas formas en las cuales vos estás avanzando en extender jornadas sin necesidad de la jornada completa, que ahí sí necesitas otra escuela, porque vos tenés 8 horas versus 4. Así que ahí lo necesitas. Y después tenés lugares, la Ciudad de Buenos Aires es uno de ellos, que no tiene ley de educación. ¿No? Yo fui secretario de Educación de la ciudad y justamente no pusimos ley de educación en la ciudad porque si no había que adaptarla a la ley de la educación nacional y pasar la ciudad también a EGB1, EGB2, EGB3 y por igual. No quisimos hacer eso. Pero es una deuda. La ciudad no lo tiene. Es increíble que esta ciudad no discuta una ley de educación y tenga parches desde la época de Cacciatore, cuando se transfirió la primaria, todavía normativas que, insisto, debieran ser homogeneizadas en torno a una ley que ya mire a la ley de educación nacional. ¿Podemos recordar alguna anécdota de todo el proceso de debate de la ley? No, bueno, es interesante. Ahí nosotros, aparte, recorríamos las escuelas en los días de la jornada. Te cuento una pequeña, pero llegando en Catamarca a una escuela muy humilde para inaugurar las jornadas de debate educativo, con padres muy humildes que se me acercan varios a decirme, bueno, ¿qué podrían aportar ellos si ellos no habían tenido educación?
Entonces empezamos a discutir, bueno, ¿qué hacían ellos por la educación de sus hijos? Una madre me dice, bueno, cosa que me hacía acordar a mi infancia, me dice, que yo lo único que yo no sé leer y escribir, lo único que hago por mi hijo en la escuela, le plancho los del cuaderno, ¿cómo se llama? Las páginas del cuaderno que se le arrugan, yo le plancho todos los días. Me decía las páginas del cuaderno, fundamentalmente las orejas de las páginas, las puntas de las páginas. Y la verdad me dio una emoción enorme, porque lo que pasa en Argentina es que justamente por la 1420 hay una tradición educativa enorme. Las peores dictaduras no pudieron nunca sacar a los chicos de la escuela. Nunca pudieron sacar a los chicos de la escuela. Y no es virtud de las dictaduras, sino que es virtud de la gente que pelea en una de las peores condiciones para que los chicos estén. Recordemos en el 2000, 2001, 2002, lo que uno ve la escuela es que los chicos fueron más a la escuela. Y la escuela era una especie de refugio, quizás iban a comer y no podían estudiar tanto. Un espacio de contención importante. Uno podría contar, como esta que te señalo, miles de historias de padres preocupados por la ley y que participaron en el debate de la ley porque saben intuitivamente, aunque ellos no lo hayan vivido, que la educación es lo único que le puede asegurar el futuro. No sabemos cómo va a ser el futuro. Esta ley está hecha para un futuro que cambia cotidianamente. Lo que sabemos es que, sea cual fuere el destino que nos toque como país, siempre la educación va a jugar un papel cada vez más importante. Y creo que, insisto, toda ley es modificable, perfectible. Hoy estamos cambiando muchísimas leyes, el Código Civil estamos cambiando, que tiene más de 100 años también, pero una ley educativa es una ley que tiene que ser política de Estado, una ley programa, y que nosotros, por supuesto, con las modificaciones que necesite, tenemos ahí un camino para transitar, que es el camino de la democratización de una educación que discutimos horas con Juan Carlos Tedesco, con Alberto Silioni. Entre los tres discutimos horas, cuando hicimos el primer documento, cómo llamarla a la ley. Es decir, ¿cuál era el objetivo central? Porque somos una ley para una sociedad democrática, una ley para una sociedad con crecimiento, una ley para una sociedad desarrollada, una ley para... Y al final llegamos a la conclusión todos que todo tiene sentido si es una sociedad más justa. Claro, por eso el libro también se llama, como fue el debate de la ley, Educar para una sociedad más justa. O sea, justicia social en educación. Exactamente, dos formas de plantear lo mismo. Tiene sentido la educación, uno puede hacer educación de calidad. Y podría haber sido una educación de calidad, pero si es para pocos no es de calidad. Entonces la concepción de que la educación de calidad es una educación que es para todos, bueno, se plasma en esta idea. Si uno no tiene educación, cada chico llega a donde su cuna le determina. La educación es la única utopía que tenemos nosotros de igualdad, que sea la capacidad la que defina los lugares que ocupamos en la sociedad y no el origen. El concepto de qué es calidad justamente es lo que diferencia un gobierno democrático de uno neoliberal. Exactamente. Este modelo valora a la educación como un factor que potencia el desarrollo y asegura la justicia social. Hablamos de una educación de calidad para todos, que permita acceder a mejores niveles de vida y gozar de los bienes de la cultura y de la economía. Una educación que permita recuperar el viejo sueño de la movilidad social ascendente. Profesor Alberto Silioni, Ministro de Educación de la Nación. Gracias, Daniel. No, gracias a usted. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer, para hacer crecer. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida.